sino el enfoque holístico, dialéctico, implica también no solo lo sistémico, que el enfoque sistémico es anterior a todo esto, es por mediados del siglo XX. ¿Qué es lo sistémico? Lo sistémico son tres características fundamentales: conjunto de elementos relacionados fuertemente entre sí y que aspiran a alcanzar un resultado. Un resultado. Repito, conjunto de elementos relacionados entre sí que buscan un resultado. Nosotros hemos aplicado eso mucho desde las primeras obras en la didáctica. Por ejemplo, que una unidad aspira al logro de un objetivo. Porque una de las cosas, al menos en los ejemplos que hemos estudiado, es que, por ejemplo, la competencia de una carrera, entonces uno lee decenas de competencias. Y en el enfoque sistémico, la expresión misma del sistema aspira a alcanzar un resultado. La asignatura tiene 3-4 unidades, 3-4 objetivos, pero la asignatura como sistema aspira a alcanzar uno o dos resultados integradores, sistémicos. Soy redundante a propósito. Y eso nunca se entendió, por lo menos que en los ejemplos que yo conozco, en Cuba, en Bolivia, en Colombia, en México. Entonces un listado de cientos de competencias. Y eso no responde ni al enfoque sistémico, ya no hablar de lo holístico. El maestro tradicionalmente ha enseñado contenidos. A ver, un ejemplo. Es decir, precisado el objeto, el contenido es múltiple, pero el objetivo es uno solo. Y eso se debe no a lo dialéctico, sino a lo sistémico. Ahora bien, la respuesta dialéctica a lo holístico es lo holográfico. Me explico. No es solo ver el todo como un sistema, que hasta ahí llegó un enfoque sistémico. Es decir, si usted ve lo holístico solo como una expresión sistémica, pues no ha hecho mucho más. Lo holístico implica a su vez que cada elemento del objeto, cada componente del objeto es portador del objeto como un todo. Y eso sí da una cualidad distinta. Me explico. Usted es profesor de una asignatura del plan de estudio, física, ingeniero mecánico. Si usted como profesor, y lo que enseña es física, el contenido es física, pero la proyección de usted como maestro y de cada uno de sus alumnos que estudian física para convertirse en ingeniero mecánico es que todos responden a la ingeniería mecánica. Esa es la concepción holográfica. A mí me gusta siempre un ejemplo. El peruano es la expresión sistémica de millones de personas durante 500 años en un desarrollo cultural, social e histórico. Pero cuando usted coge un peruano y lo traslada a España, él solito es peruano. O sea, es el resultado de la interacción sistémica y holística de múltiples factores, pero él es el portador en sí mismo de lo peruano. Otro ejemplo, el ADN de cualquier célula de nosotros, ella sola, el pelo, la saliva, la sangre, una escamita de piel, es de todo el cuerpo. Eso es también un enfoque holístico en su expresión holográfica. Pero volviendo a lo detectivesco, cada uno de nosotros en la voz,
en la mirada, en las huellas dactilares, en el ADN, es uno mismo. Millones y millones de células, y es una sola. Eso también es una concepción holística que cambia, que no es los sistemas. Esa lámpara es un sistema. Se rompe un elemento y no enciende. En la concepción holística no es así. En la concepción holística, incluyendo lo sistémico, porque repito, no lo excluye, cada uno de los elementos, claro, en el sistema, interruptor, cable, el bombillo mismo, con el enfoque sistémico de esa ingeniería, un elemento se elimina y deja de ser. En el enfoque holístico, y eso es un reto para la ingeniería, cada uno de los elementos es portador de la concepción general. Nosotros los maestros, lo que tenemos que lograr es que cada alumno sea alumno de la universidad, con sus propias características. Hay que definirla, hay que buscarla, hay que caracterizarla. Claro, en la enseñanza tradicional, bueno, ya el esquema aquello de los cuadros, el profesor enseñaba contenidos. Ahora nosotros enseñamos contenido y objetivo. Y el objetivo, esa dialéctica de contenido y objetivo, de lucha y complementación, va buscando esto que estamos explicando, ese enfoque holístico y holográfico. Y claro, es complejo, claro que es muy complejo. Además, ese contenido que expresa el objeto en su análisis, que se sistematiza en el objetivo, tiene que velar constantemente el contexto, porque ese contexto es el que en su actualización, el que va transformando el contenido del objeto y el logro del objetivo. Y entonces usted se va dando cuenta de lo difícil que es esto, pero esa es la expresión que estamos tratando de buscar desde lo complejo en el desarrollo de un proceso consciente cualquiera. Pregúnteme, intervenga como el joven, porque ahí es donde está la esencia del nuevo enfoque. No es que sean 12 componentes o 4 leyes. La cuestión es ver eso en su interrelación permanente. ¿Por qué los fractales? El fractal es como un copo de nieve. La célula de la nieve es un elemento muy pequeño, pero que va estructurando en cada uno de sus lados un elemento similar al anterior. Y así se forma la nieve. No por una asociación de copos, sino por una estructuración en donde al final cada componente se relaciona con todos los demás componentes. Con todos los demás componentes. Un ejemplo, la medicina. Y te duele la cabeza, toma cafeapina. Y ya resolví. No, esta cosa es bastante más compleja que eso. Todo está relacionado con todo, que no quiere decir que usted toma aspirina cuando le duele la cabeza. Pero no piense que con eso va a resolver el problema. El problema se resuelve en una visión compleja del ser humano, en donde lo espiritual, lo subjetivo está presente siempre, siempre. Ahora está de moda el cerebro, es decir, 4 lóbulos del cerebro. Y este está dedicado a las emociones y el otro al razonamiento. Sí, pero no te olvides que el ser humano es una cosa única y que el cerebro es un instrumento de ese ser. Porque algunos creen que resolviendo la problemática patológica del cerebro, el individuo va a ser sano. Y no es así. Que no quiere decir que esté en contra de una corriente de la psicología, estudiando el cerebro y su estructura, como si con eso solo vamos a resolver las enfermedades del hombre, que cada día son más complejas. Cuando ya fuimos capaces de vacunar contra la viruela y desaparece la enfermedad de la viruela,
vacunar contra tal cosa y desaparece. Sí, pero esas son las enfermedades más externas. Pero la locura, para que usted entienda bien qué es lo que hay ahí, y todo se reduce al cerebro y sus estructuras, no. Adjunto a lo material siempre está lo espiritual, y en esa relación materia-espíritu, dialéctica, de lucha y complementación, por ahí está la solución de la salud. Un sacerdote cura tanto como un psiquiatra, pero no por gusto. Claro, si solo absolutiza lo espiritual, no cura. Pero aquel que solo absolutiza lo físico-químico, tampoco. Hay que verlo todo en lucha y complementación. También hubo una tesis nuestra que se definió lo biológico, la vida, se define la vida cuando la estructura físico-química del objeto facilita la presencia explícita de lo espiritual. Repito, la definición de vida: cuando la estructura físico-química del ser se ordena, se estructura en un orden tal que posibilite la presencia explícita de lo espiritual. Esa es la definición de vida. Esta categoría de lo místico y lo anímico, que visto desde lo escolástico pudiera ser una manera de subvalorar lo anímico y lo místico. Sin embargo, cuando fíjense que aquí no pongo lo místico y lo pragmático, sino lo holístico dialéctico, que al fin incluye explícitamente lo místico y lo pragmático. Vamos a individualizar la explicación. ¿Qué actitud más mística, más espiritual y más plena que Che Guevara? Porque siempre cuando tratamos de ejemplificar un ser capaz de brindarlo todo para nosotros mismos, Cristo murió en la cruz por nosotros mismos, tratando de eliminar los pecados. Todo eso es cierto, válido y ejemplificador, incluso para las nuevas generaciones, que pasan de momentos de negación, incluso absoluta, porque tú hablas de que eres padre, que tienes esa vivencia, pero todavía eres relativamente joven. Los nietos que vamos viendo cotidianamente, claro, también la adolescencia lo que hacen es negar por principio todo lo anterior. Cuando entran a mi carro y yo tengo música de los boleros y esas cosas, hacen así. Es decir, esa veneración por lo místico que aprendimos a odiar con el positivismo, nosotros tenemos que rescatarla, porque forma parte de nuestro ser, de nuestra cultura, siempre ejemplificado a través de prohombres, pero prohombre Mandela también, el Che Guevara, Cristo. Podemos cuestionar si la figura histórica de Cristo existió o no, pero lo que no hay duda es que la ideología cristiana, eso forma parte también de nuestra mística,
que hay que defender. Porque cada vez que las sociedades entran en procesos revolucionarios, que llevan de por sí, porque si no, no es revolución, la negación con fuerza de lo existente, pero que no nos excluya, elimine las raíces. Las raíces también son complejas, la de los pueblos originarios, la de los españoles, pero eso hay que conservarlo. Y la espiritualidad de los pueblos y de cada uno de nosotros forma parte de nosotros mismos. Entonces, la mística y la pragmática, porque también ahora al negar el constructivismo ya no se puede hablar de competencia. Eso está hoy, en este momento, en Bolivia, con una fuerza tremenda. ¿Por qué, señores? Un sujeto que no es competente, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos ayuda? Por un lado estamos diciendo que si exageramos la competencia como expresión de la lucha en el mercado en el cual el hombre es el lobo del hombre y se excluye, eso absolutizado está mal. Pero nosotros queremos que nuestros profesionales sean competentes, que resuelvan los problemas. Pragmatismo, sí, está bien. Pero eso tenemos que ser capaces de vincularlo con la mística. O sea, la pragmática y la mística tienen que ir juntos. ¿Y eso cómo se logra? Con el maestro, dando el ejemplo. Es un maestro que enseña matemáticas pragmáticamente, porque aprende a resolver problemas, pero que le enseña a sumar a los estudiantes, de modo tal de que cuando ellos sean contadores, el libro de los impuestos y el libro del dueño coincidan. Y eso es mística. Entonces, ¿dónde está la solución? En la lucha y la complementación. O sea, nosotros no podemos excluir por científico la mística. No, señor. Y si ahora eso adquiere una trascendencia ordenada a través de los ordenadores, bienvenido sea. No la absoluticemos, porque la vida es compleja, aún con los ordenadores, y seguirá siendo compleja, quizás más.